Sean bienvenidas y bienvenidos a un video donde vamos a comprender y a estudiar qué es el cáncer de ovario. Y como todo cáncer, pues es una enfermedad donde se encuentran células cancerosas en el tejido de uno o ambos ovarios. Y estas células cancerosas pueden surgir de tres tipos de célula que tenemos en el ovario. Pueden surgir tumores de lo que son las células epiteliales, tumores de las células germinales y tumores de las células sexual estromales. Pero pongámosle pausa tantito porque vamos a pasar a estudiar cierta epidemiología importante del cáncer de ovario. Es importante decir que el 90% de los tumores pélvicos ginecológicos son de origen ovárico y el cáncer de ovario representa la primera causa de muerte por cáncer ginecológico sin contar el cáncer de mama, y en México ocupa un quinto lugar en estas neoplasias en la población femenina. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para cáncer de ovario? Tenemos una amplia variedad de factores que van desde lo que es la edad, la obesidad y el sobrepeso, o un embarazo más tarde después de los 35 años, terapia hormonal después de la menopausia o factores hereditarios o antecedentes de cáncer de ovario o de mama, el uso de tratamiento de fertilidad o algunas otras acciones como el tabaquismo y el alcohol o el síndrome de ovario poliquístico. Y ya que hemos checado estos factores que se asocian con la aparición del cáncer de ovario, ahora preguntémonos cómo va a surgir o cuáles son los mecanismos por el cual surge el cáncer de ovario. Como todo tipo de cáncer, una acumulación de mutaciones a nivel de lo que es el DNA, como un desequilibrio entre protooncogenes y oncogenes, así como una alteración en los genes supresores de tumores, nos llevan a una proliferación maligna e incontrolada, donde en el cáncer de ovario se destacan tres vías oncogénicas relacionadas con este cáncer, como las que te muestro aquí en palomita. Y dicho esto y continuando con este video, pasaremos ahora a checar los diferentes tipos de cáncer de ovario que pueden llegar a surgir dependiendo de las células del cual se originen, donde los más frecuentes en un 70 hasta 90% derivan de lo que son las células epiteliales que recubren a lo que es el ovario. Y estos tumores que derivan de estas células epiteliales pueden ser de diferente tipo, y los más frecuentes en un 80% son los de tipo seroso, y estos tipos de tumores estarán cubiertos por un epitelio seroso atípico. Por lo general son bilaterales y se le destacan ciertas cosas como los cuerpos de samoma. Y el otro tipo que checamos es el de tipo endometroide, que tiene una frecuencia de 20% y por lo general son malignos. 10% se asocian a una endometriosis ovárica y 30% se pueden llegar a asociar a un adenocarcinoma endometrial. Y el otro tipo que checaremos tiene una frecuencia de 25% y es el mucinoso tipo intestinal, que consiste en cistoadenomas con quistes multiloculados llenos de mucina. Y en lo que respecta al tumor tipo de lo que son las células claras, pues esos son los tumores malignos más frecuentes asociados a lo que es la endometriosis. Y en este tipo de tumores de células epiteliales tenemos al tumor de Brenner, donde este se caracteriza por ser benigno la mayoría de las veces y ser el menos frecuente de los tumores de las células epiteliales. Y ahora que checamos los más frecuentes, pasaremos a los segundos más frecuentes, que son los que derivan de las células germinales, y tenemos varios de estos, donde como su nombre lo dice, estos derivan de los elementos germinales, y el que más tenemos característico de este grupo es lo que es el teratoma, donde el teratoma pues es el más frecuente de este grupo y se caracteriza por ser la mayoría de las veces benigno. Como todo teratoma, pues puede derivar de las tres líneas germinales, endodermo, mesodermo y ectodermo, así que puede tener o presentar desde pelos, cartílago, hueso o calcificaciones, como podemos ver aquí en esta imagen. El segundo que le sigue a este tipo es el tipo disgerminoma, donde este deriva directamente de la célula germinal y, al contrario del teratoma, este es el tumor maligno más frecuente asociado a las células germinales. Y pasando de este tumor, ahora pasaremos al tumor del saco vitelino o del seno endodérmico, donde con una frecuencia de 25% es altamente maligno y por eso es de suma importancia especificar sus variantes, donde este y así como el teratoma pueden producir alfa-fectoproteína. Y ahora pasaremos a estudiar lo que es el gonadoblastoma, donde el 90% de este tipo de tumor derivan de disgenesias gonadales y se comprueba comprimando lo que es el cromosoma Y en el famoso síndrome de Swyer. Y así como este tipo de tumor podemos llegar a tener otros tipos de tumores de las células germinales, como lo que es el corocarcinoma no gestacional, el quiste dermoide o el teratoma quístico benigno, entre otros que te pongo aquí en pantalla para que los cheques con más calma. Y ahora que vimos este tipo de tumores, ahora veremos los tumores que derivan de lo que son las células sexual o estromales. Y estos tipos de tumores se van a caracterizar porque, además de, como quien dice, originarse de las células de la matriz ovárica, estas se caracterizan porque pueden llegar a producir hormonas. Y el primero que checaremos es el tumor de las células de la granulosa, donde estos se caracterizan por ser unilaterales y malignos de bajo grado, que estarán formados por células que semejan a las células de la granulosa de los folículos maduros. Se caracterizan por
poseer a los cuerpos de Karl Exner y producen estrógenos y se asocian a cáncer endometrial. Como veremos a continuación, los tumores de la célula de Sertoli de Leydig pueden ser benignos y pueden ser grandes, y se caracterizan porque producen andrógenos, produciendo así síntomas de hiperandrogenismo o virilización. Donde el otro tumor que checaremos es el tipo tecoma fibroma, donde estos son tumores sólidos con una alta actividad hormonal que son frecuentes y por lo general aparecen en mujeres posmenopáusicas. Y pasando a otros tipos de tumores de las células sexuales estromales, podemos llegar a tener varios como los que mostramos aquí. Podemos llegar a tener también tumores estromales esclerosantes del cordón sexual con túbulos anulares, tumores de las células esteroides, entre otros que aquí también te pongo en pantalla. Y ahora pasaremos a estudiar lo que es la estadificación de cómo es que va invadiendo o dañando otras estructuras el cáncer de ovario, donde utilizando y basándonos en la estadificación de la FIGO tenemos 4 estadios, donde el primero es cuando el tumor está confinado a lo que es el ovario. En el segundo es cuando el tumor del ovario invade otras estructuras del aparato genital, ya sea el útero o las trompas de falopio. En el estadio 3 es cuando invade estructuras ganglionares y más allá de lo que es la estructura pélvica. Y en el estadio 4 es cuando existen metástasis distantes, ya sea las que se incluyen como un derrame pleural maligno o metástasis al parénquima hepático.